Buenos días o buenas tardes. Quiero comenzar agradeciendo a AUDEM la organización de este congreso, a pesar de las dificultades que este año nos está proponiendo, y por brindarnos así la oportunidad de conocer a tantas mujeres espectaculares que, como bien sabemos, nunca reciben los méritos que bien merecen. Mi nombre es Sara García de Vicuña Callejo, soy filóloga inglesa y gran apasionada de la poesía, y actualmente soy doctoranda en estudios feministas y de género en la Universidad Complutense de Madrid. Hoy vengo a introducir la obra poética de June Jordan y a analizar su perspectiva interseccional a través del análisis de dos poemas. Y estoy segura de que esta breve introducción os llamará la atención y querréis saber más de su obra. Se trata de una figura muy desconocida, principalmente en Europa, y es importante conocer algunos datos biográficos para poder entender mejor los poemas que a continuación veremos. Nace en 1936 en Harlem, en Nueva York, y es hija de inmigrantes jamaicanos. A partir de los 8 años podemos decir que comienza a escribir poesía, si bien es cierto que también escribe ensayos. Es activista en diversas causas, como la causa antirracista, la causa a favor de los derechos LGTBI o las luchas feministas. Y uno de sus proyectos principales lo funda en 1991 en la Universidad de Berkeley y recibe el nombre de Poetry for the People. Se trata de un programa que pretende acercar la poesía a perfiles de estudiantes muy distintos, principalmente a aquellos más desfavorecidos, tanto por clase social como por etnia. En este programa, ella misma presenta poemas que hablan de su realidad, como por ejemplo la de las duras críticas recibidas por su matrimonio interracial y su posterior divorcio, y así acercar el poder de la palabra para conseguir transformar nuestras vidas, ya que, como podemos ver en esta cita, ella era muy crítica hacia todo este elitismo académico que pretendía reservar la poesía a un lugar muy serio de lenguaje rimbombante y alejado de la realidad. De esta manera, ella, en su obra, considera la poesía como un arma, como un acto político en sí capaz de nombrar todo lo que suele permanecer invisible y, por tanto, rompe con el canon tanto en el tema como en el idioma, ya que la variedad de inglés que ella emplea es el inglés afroestadounidense o el Black English. Así consigue devolverle las palabras a todas estas personas que suelen permanecer en los márgenes de la hegemonía, y si seguimos los análisis de Spivak podemos decir que en su obra el sujeto subalterno es capaz de tomar el control del lenguaje y de expresar sus propias vivencias gracias a la interseccionalidad que sin duda podemos ver en su obra y a nuestra metodología para poder entender de una forma plena su mensaje. Somos capaces de revisar nuestra propia posición dentro de todas estas dinámicas de poder, ya que solo comenzando por nuestra propia deconstrucción conseguiremos descolonizar el canon típicamente androcéntrico y blanco. La interseccionalidad nos recuerda la importancia del contexto y que la identidad no se trata de algo fijo, sino de algo formado por variantes muy distintas. Como podemos ver, Adrienne Rich la describe como la más personal de las poetas políticas. En su obra, como vamos a ver a continuación, suele partir de la experiencia personal para lograr así un análisis de carácter universal, ya que sus críticas y sus denuncias tienen un contexto transnacional que siempre buscan superar las barreras de Estados Unidos, como era su país. Como hemos comentado, emplea el inglés negro norteamericano o afroestadounidense, que se trata de una reivindicación en sí misma debido al gran estigma que poseía dicha variedad dialectal. En su obra podemos observar temas muy diversos como el sexismo, el colorismo, el racismo, las guerras, como vamos a ver, e interaccionan disciplinas como pudieran ser la historia, muchas veces incluye referencias a las propias noticias. Se trata de una poesía que es accesible, que pretende descubrirse como algo útil a las personas normales, y donde continuamente llama al lector a reflexionar, a tomar conciencia y por tanto a actuar para transformar el mundo en el que vivimos. El primer poema que vamos a analizar se trata de este breve texto, se llama Calling All Silent Minorities. Como podemos ver es muy cortito, pero tiene un gran poder comunicativo. Está escrito completamente en mayúsculas, de forma que enfatiza
esa llamada a todas las minorías que han sido silenciadas y principalmente busca llamar a una acción en conjunto, de forma que es esencial consolidar los nexos entre todas estas comunidades consideradas minoritarias, que son básicamente marginadas por la hegemonía, de forma que este aislamiento y este silencio que se suele provocar por el miedo que da enfrentarse solo a luchar y pensar que vamos a fracasar y que no vamos a tener apoyos, de forma que en común podamos destruir todas las opresiones que tienen lugar en los márgenes de este sistema hegemónico. De esta manera, este poema y esta lucha conjunta busca cuestionar el orden predominante que siempre intenta callar las voces disonantes, ya sea poniendo trabas en la vida académica o con violencia policial, y acabar con esa separación tan compartimentada en somos mujeres o somos negros, sino que entender cómo interaccionan todas esas vivencias en la propia persona. June Jordan creía fervientemente en el poder del lenguaje y con este poema busca crear un proyecto de futuro que dé voz a todas estas personas que han sido calladas, igual que en el programa de Poetry for the People. Es relevante también el uso de come out, ya que tendría un doble significado entre abandonar el anonimato de todas estas minorías y atreverse a hablar, y juega con el sentido de salir del armario, ya que sin duda en los tiempos de los que estamos refiriéndonos, y por desgracia incluso hoy en día, la comunidad LGTBI ha sido una de las más violentadas y con gran carga en Estados Unidos, como bien sabemos seguro. Al emplear el inglés afroestadounidense, además está buscando esos nexos con la que es su propia comunidad. Esto lo podemos ver en la última estrofa, donde vemos ain't even been planted. Vemos esta alternancia en el orden. Y a pesar de todas las violencias, nos muestra una esperanza, una visión esperanzada en un futuro donde el bienestar sea común y donde todas estas hegemonías sean destruidas. El segundo poema que quiero presentar se llama Poem About My Rights, poema sobre mis derechos. Se trata de un texto bastante largo, ocupa 3 caras, yo os invito fervientemente a poder leerlo. Aquí incluyo el que sería el comienzo del mismo, y en este poema es capaz de señalar todas esas violencias que, como hemos visto, atraviesan a la misma persona. El propio título es una declaración de intenciones en la que ella se atreve a decir cuáles son sus derechos, ya que no se trata de una ciudadana de segundo lugar, a pesar de ser mujer, a pesar de ser negra y a pesar de ser además bisexual. El mismo sistema es el que causa todas estas opresiones y crea todas estas alianzas donde trabajan en conjunto el sexismo, el racismo y el capitalismo. De esta manera, en el poema comienza presentando vivencias personales que después traslada a todas las vivencias violentas que recibe la población afroestadounidense en Estados Unidos, para dar un paso más allá de esas fronteras, como hemos dicho, y analizar las violencias que tienen lugar en los países, bueno, que tenían lugar y que siguen teniendo lugar en los países africanos. A lo largo del texto podemos encontrar cómo critica el poder de destrucción que tiene que interioricemos todos estos esquemas, ya que nosotras mismas nos cuestionamos qué hacer, dónde ir, qué ponernos, según temamos lo que nos puede pasar. Y presta atención a todas estas causas que le privan de independencia, de esa autonomía, como son su sexo, su edad, su tono de piel. Y consigue que reflexionemos sobre que el problema real es nuestra falta de autonomía, ya que tendemos a analizar a las víctimas como si fueran culpables de sus propias vivencias, ya que el propio sistema judicial, en concreto, analiza las leyes de Francia en cuanto a la violencia sexual
y en cuanto a su propio caso personal, ya que fue víctima de violación en 2 ocasiones, y en el juicio determinaron que no se trató de una violación. Un tema que por desgracia está también muy en auge hoy en día, como bien sabemos. En su poema podemos encontrar una perspectiva hacia la violación que podría coincidir con la que nos presenta Segato, ya que considera que esta violación se trata también de como esta obtención de respeto por parte de los otros hombres, en este caso, y consigue trasladar toda esa violencia sexual a la violencia bélica que tiene lugar en Estados Unidos. A lo largo del poema incluye referencias a papeles desconfidenciales de la CIA, incluye referencias a periódicos sobre las confabulaciones que tuvieron lugar hacia líderes panafricanos en países como Ghana o el Congo. Habla también de la presión de las expectativas sociales que ven sus padres y en esa propia interiorización de tienes que ser menos negro, tienes que ser menos mujer, tienes que tener el pelo menos rizado. Todas estas causas le generan gran ansiedad, le generan mucha rabia y al final del poema, sin duda, a pesar de todo esto, que de verdad os invito a leerlo, es capaz de presentarnos una visión esperanzada, cree en el poder del activismo y en poder tener esas fuerzas para superar todas las definiciones heterodesignadas y reivindicar así su propia historia. En general podemos entender que su poesía no puede formar parte del Black Arts Movement, ya que está mayoritariamente liderado por negros y por hombres negros, y ella trata de dar voz a el sujeto oprimido sin importar ni su sexo, ni su raza, ni su situación geográfica. Se trata de una voz poética que es inclusiva, que trata de dar voz a otras opresiones sin apropiarse de ellas, donde la familia se trata de una primera esfera importante, ya que media en la identidad, incluye elementos de disciplinas como la historia o la propia autobiografía y la etnografía. Podemos encajar su obra en lo que definimos como poetry as media, ya que es capaz de mostrar la realidad subyacente que esta hegemonía trata de ocultarnos, y se produce, por tanto, en sus versos una conexión entre conocimiento, conciencia y políticas de empoderamiento que impulsan el fin de una lucha de manera horizontal, ya que la división simplemente beneficia a quienes están por encima, y cree en la utilidad de forjar alianzas y de concienciar a los demás para ser capaces de romper este silencio, de separar lo individual de lo colectivo, lo académico de lo común, y enfrentarse a todas las normas sociales sin miedo luego a las represalias que por desgracia tuvo. Espero que os haya movido algo por dentro lo breve que hemos podido conocer de la obra de June Jordan. Estaré encantada de responder posibles preguntas que tengáis, o de poder hablar de una forma no diferida sobre su obra. Podéis escribirme un correo o seguirme en redes sociales. Y de nuevo, muchas gracias por vuestra atención, por el interés en esta ponencia, y a Auden por la oportunidad de poder formar parte de un congreso tan interesante. Muchas gracias.